El objetivo de esta práctica es que implementemos un multiplexor binario para seleccionar datos mediante la estructura Process Case en el lenguaje de HDL. Esto nos permitirá implementar una unidad aritmético-lógica, es decir, una ALU de 4 bits. En ella se deberán ingresar dos operandos de 4 bits cada uno, A y B, y de acuerdo a la tabla que se muestra en pantalla son las operaciones que debemos hacer. Por ejemplo, si el usuario nos ingresa la opción 0, 0, 0, debemos ingresar una suma, o mejor dicho, hay que realizar la suma de A, B. Si nos ingresa el 1, 0, 1, tenemos que hacer una comparación de A con B, es decir, si A es menor a B, prendemos el bit de verdadero, y si A es mayor o igual a B, se va a quedar en falso. Si ingresa el 1, 1, 1, es el complemento a 2 de A o el complemento a 2 de B, donde el usuario elija qué complemento es el que desea ver. Las notas aquí abajo nos indica qué características debe tener la ALU. La operación LEC compara el número A con el número B y el resultado es un bit, indicando verdadero si A es menor que B y falso en caso contrario. La operación complemento a 2 del operando A o B, esta lo que hace es negar el número y le suma 1. En el caso de la suma, aquí nos dice que debemos de considerar un bit de acarreo, ya que a partir de la suma de 15 con cualquier otro número, el bit de acarreo se va a ingresar y nos podría marcar un error si es que no declaramos bien esas variables. Toda la operación se debe realizar mediante switches. En este caso a la tarjeta le falta 1, por ello decidimos usar un botón, pero no para la selección, sino para la información del dato del operando con el que vamos a trabajar. Y el resultado debe mostrarse en LEDs y displays, es decir, en los displays vamos a manejar el sistema decimal, que es el que todos conocemos, y en los LEDs nosotros vamos a mostrar el número en binario. A continuación vamos a mostrar cómo se diseñaron las entradas y salidas en la tarjeta. Ahora explicaremos la distribución de las entradas y salidas. Para las entradas se ocuparon los switches con los que cuenta la tarjeta, así como ambos push button. Los primeros 3 switches de izquierda a derecha fueron seleccionados para indicar qué operación se desea realizar, es decir, como el selector. Los siguientes 4 se asignaron al operando B, mientras que los 3 restantes junto con el push button inferior corresponden al operando A, ambos de 4 bits. Para las operaciones NOT y complemento a 2 se usó el otro push button, puesto que con él debíamos indicar sobre qué operando se deseaba realizar la operación, si A o B. En el caso de las salidas se mostraron en los LEDs, así como en 4 displays. Los primeros 4 de derecha a izquierda muestran los resultados en sistema decimal, donde el primer display indica las unidades, el segundo las decenas, el tercero las centenas y el último el signo, en caso de ser negativo. En el caso de los LEDs se ocuparon para indicar el resultado en el sistema binario. Para entender el código, primero es introducir las librerías del Instituto de Ingeniería Eléctrica Electrónica. En este caso se metió la STD-Logic 1164, la cual contiene todos los tipos de señales que podemos definir, como el Logic Vector y el Logic, que son las principales usadas. Posteriormente pusimos la Logic Unsigned. Esta proporciona cálculo numérico sin signo en el tipo Logic Vector. Posteriormente pusimos la librería Numeric std. Esta librería nos permite realizar cómputo numérico entre matrices y vectores. Y por último metimos la std-logic arit, la cual contiene todas las operaciones aritméticas que son posibles realizar entre los vectores. Posteriormente declaramos la entidad de nuestro proyecto. En este caso es la práctica 2. U, D y C son vectores de salidas, los cuales corresponden a los displays de unidades, decenas y centenas. El vector A de 4 elementos, que es uno de los operandos. El vector B, que es el segundo operando. Nuestro selector igual es un vector de entrada. Signo es un vector de salida, igual que UDC. Salida, que es la que nos muestra los LEDs. Y botón AB, que es el que nos va a indicar para ciertas operaciones si se va a mostrar el elemento A o se va a mostrar el operando B. Posteriormente ya empieza nuestro código.
Primero declaramos la señal res, que es la que nos va a permitir transformar todos los resultados binarios a BCD. Posteriormente las señales de 2, de 1 y de 0, que estas contienen los elementos en BCD de las unidades, de las decenas y de las centenas del número binario. La señal BCD, que es aquella que contiene ya el número binario anterior transformado, y la señal suma, que es una variable auxiliar o una señal auxiliar para poder almacenar los resultados. Posteriormente, este código está hecho prácticamente por procesos. El primer proceso es nuestro multiplexor, que es el que utiliza al selector, a los dos operandos, al resultado, al botón AB y a la suma. Se le pasan todas estas para poder operarlas dentro. Dentro de ellas se declara una variable resta, la cual solo nos va a ser útil en el segundo caso, que es la resta. Inicializamos nuestros vectores de salida, el signo, para que no lo muestre. Resultado lo inicializamos en 0 y salida lo inicializamos en 0. Se realiza un case, ya que depende de la selección. Cuando es 0, 0, 0 se realiza la suma. Aquí se puede observar que estamos poniendo un XOR para poder mostrar un 0 en pantalla, bueno, en el display, debido a que utiliza el push button lógica negada. Por lo tanto, necesitábamos poner este XOR para que no mostrara un 1. Se hace la suma. Aquí se le agrega para agrandar el vector en caso de que sea la suma resultante con el bit de corrimiento. Se le asigna a resultado y a su vez se le asigna a salida. Este vector es el que muestra los LEDs y ese es el que posteriormente se transforma en BCD. En el caso de la resta es lo mismo, aquí hay tres casos. El primero, A igual a B, entonces únicamente el vector resta es igual a 0 y se le asigna la salida. Si A es mayor a B, entonces a resta le asignamos el negado de B más 1, que es el complemento. A suma le asignamos esa suma, vaya la redundancia, y resta se le vuelve al resultado, se le asigna el valor de esa suma. Y posteriormente a salida se le asigna el resultado para que lo muestre en los LEDs. Y el último caso es que B sea mayor a A, donde de igual forma se realiza lo mismo, con la diferencia de que aquí se le indica el bit de signo. En el caso de 0, 1, 0, que es la función AND, se usa la misma función lógica que ya trae el compilador. Entonces en este caso únicamente al resultado se le asigna el A XOR 001 y AND B, y se le asigna nuevamente a salida. En todas se va a repetir salida, ya que esta es la que nos está dando los bits que se están prendiendo. En el 011 es el OR, de igual forma se utiliza la función lógica que ya viene predefinida. En el 100 not A o not B, aquí se mete la comparación con el botón, ya que si está en 1, que es el que viene por default, mostramos el negado de A, pero si es 0, mostramos el negado de B. En el caso del 101 es la comparación. Aquí si A es menor a B, entonces mandamos un 1. Si en caso contrario, mandamos el 0. En el caso de la multiplicación es el 110. Aquí de igual forma al resultado le asignamos la multiplicación de A por B y a salida le asignamos ese resultado. A salida se le asigna solo del 7 a 0 porque son 8 bits. El resultado es de 8 bits. Originalmente salida fue designada en 10 bits porque son 10 LEDs y de esa forma apagamos todos los LEDs en la tarjeta. En el último caso, el 111 es el complemento a 2 de cada caso. Igual, la condición del botón, si es 1, entonces hacemos el complemento a 2 de A, y si es 0, hacemos el complemento a 2 de B y lo mostramos tanto en salida como en el resultado para ponerlo en BCD. Y ese es el primer proceso que nos maneja el multiplexor o nos indica qué operación se está realizando. El segundo proceso utiliza a la variable res, que este es el que convierte a BCD para imprimirlo en los displays.
Para poder obtener todo este código tuvimos que investigamos un algoritmo que se encuentra en internet, la mayoría de las páginas lo contienen, y es para convertir de binario a BCD, ya que nosotros únicamente vimos cómo convertir de BCD de decimal a BCD. Entonces declaramos una variable z, que es la que va a contener todo nuestro vector completo, y lo inicializamos en 0. A ese vector z, las 8 posiciones, le asignamos los 8 valores que tiene res, y entramos a un ciclo de 0 a 4, ya que se va a hacer un recorrimiento. Entonces, como las primeras 3 posiciones no hay ningún número mayor a 5, se recorren automáticamente, y por lo tanto ya empezamos a hacer nuestra comparación. Si los primeros dígitos ya recorridos es mayor a 4, es decir, valen 5 o más, entonces todos esos dígitos se les suma un 3. Aquí se hace el recorrimiento de los 3 dígitos, y si esos 3 dígitos suman mayor que 4, entonces le sumamos 3 a esos dígitos para meterlos dentro del intervalo 0 a 9, y terminamos. Después volvemos a recorrer, este es para las unidades. En el caso de las decenas hacemos otro corrimiento, y de igual forma, si esos dígitos son mayores a 4, volvemos a sumarles 3. ¿Para qué? Para que volvamos a meterlos en el intervalo. En el caso de las centenas realizamos lo mismo, recorremos y comparamos. Si es mayor a 4 en su valor, volvemos a sumarle 3. Y finalmente al vector z le volvemos a asignar todo nuestro vector z, pero con los elementos externos menos. Y ahí termina nuestro ciclo de recorrimiento de todo este vector para poder obtener el BCD. Posteriormente a BCD le pasamos los dígitos que nos interesan. En este caso a BCD se le asignan los 12 dígitos que le corresponden, ya que el BCD se representa mediante 12 dígitos o 4 dígitos, mediante 12 bits o 4 dígitos binarios. Y aquí hacemos una comparación. Si el resultado es menor a 10, entonces a D0 le asignamos los primeros 3 dígitos de BCD, que son las decenas, las unidades. Las decenas las inicializamos en 1, las centenas también, porque esto posteriormente nos va a ayudar para pagar los vectores de salida. Ahora, si es mayor o igual a 10, pero menor a 100, entonces las unidades le asignamos los valores, a las decenas le asignamos los valores, y las centenas lo dejamos apagado, puesto que aquí únicamente vamos a ocupar las unidades y las decenas. Para el último caso, si es mayor a 100, entonces prendemos los 3, porque ya se usan los 3 displays que tenemos disponibles. Y aquí es donde acaba el segundo proceso para convertir a BCD. Y finalmente tenemos otro proceso, el cual nos va a permitir prender los displays. Se le pasa a resultado, que ya está el cual ya viene con la operación, viene estando de 0, de 1 y de 2. Y pues bueno, aquí en el caso de D0, que son las decenas, si es 000, mandamos un 0. Si es el 1, mandamos un 1. Estos dígitos están en binario, que son los, están en binario, que son los que convertimos a BCD, dígito por dígito, para meterlos en el intervalo de 0 a 9. Y en otros casos, que es cuando se inicializa arriba como 1, 1, apagamos el display para indicar que no hay decenas, no hay centenas u unidades. En el caso de D1 se hace lo mismo para las decenas, 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, y es el display, que es lo que vamos a mostrar en el display. Y el último caso viene siendo para las centenas, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9, que de igual forma son la forma en que se va a prender el display. En este caso, como los displays funcionan con lógica negada, el 1 es encendido y el 1 es apagado y el 0 es encendido. Y prácticamente en eso consiste nuestro código. No. Se puede ver que en la suma nosotros tenemos 0, 0, 0, como nos dice nuestra tabla.
para poder sumar un 6, en este caso ponemos el 0, 1, 1, 0 en el B y un 2 en el caso de A, y tenemos como 8 en ambos, tanto en el display como en los LEDs. Si queremos hacer la suma más fácil, podemos poner un 1 más un 1 y nos muestra el 2 tanto en LEDs como en el display. Y el caso más trivial vendría siendo sumar el 15 más el 15, el cual nos muestra un 30 tanto en el display como en los LEDs. Para el caso de la resta, se nos pide que la opción a ingresar sea 001. Podemos observar que los pines ya se encuentran de esta forma. Ahora, en este caso, se usó el complemento a 2 para poder realizarla de forma satisfactoria, ya que esta nos permite obtener los números negativos. Por ejemplo, si a 0 nosotros le restamos 8, nos da un número negativo, el cual se muestra en el display y en los pines y en los LEDs. Si ahora nosotros a 15 le restamos un 1, tenemos como resultado un 14, el cual es un número positivo, que de igual forma se muestra tanto en display como en LEDs. Otro caso que podemos realizar para que nos dé un número negativo es que a un 2 nosotros le quitemos un 6. Este nos dará como resultado un 4. Para la operación AND usamos en los switches de selección 0, 1, 0. Y como todos nuestros switches están apagados, no tenemos ninguna salida. Si prendemos ambos switches en el lugar de la posición número 2, tenemos un 2. Si apagamos uno de los dos que acabamos de prender, tenemos un 0. Ahora prendemos el número 1 de los dos números con el botón y tenemos un 1. Ahora continuamos con la operación OR. Para la operación OR, en los switches de selección necesitamos 0, 1, 1. Todos nuestros switches de números están apagados y cualquiera que prendamos, como es un OR, se van a prender. Prendemos el número 2 del número A, prende el 2. Continuamos con la posición, se prende el 6, dado que este es el 6, el número decimal. Ahora, si prendemos todos, tenemos un 15. Es este el bit más significativo del número B. Si lo prendemos, tenemos un 8. Si prendemos su contraparte del número A, seguimos teniendo el 8. Continuamos con la operación NOT. Para eso necesitamos en nuestros switches de selección el 1, 0, 0. Ahora, el programa está predeterminado para hacer la negación del número A. Si apretamos el botón número 2, va a negar el número B. En este caso los dos están apagados, va a negar. Este, por ser la negación, es el complemento a 1 del número. Por lo tanto, si prendemos todos los switches, incluyendo el del botón, tenemos la negación de 15, que es 0. Si prendemos, en este caso, todos los del número B y presionamos el botón para que niegue el número B, tenemos 0. Notamos que todos los switches del número B están prendidos. Ese es el número 15, su complemento a 1 es 0. Para el caso de la operación LEC, se nos pide que el código sea 1, 0, 1, por lo que al ingresarlo se pondrá un 0 ya que ambos números son iguales y la condición nos dice que cuando A sea menor a B, el LED, o bueno, mejor dicho el display, es el que se va a encender. Por ejemplo, si aquí ponemos el bit más significativo de B, este es un 8, entonces el 0 es más pequeño que el 8. Si en cambio nosotros ponemos el 8 también de este lado,
se va a volver a poner un 0 porque ambos números son iguales. Si aquí prendemos todos, estamos comparando un 15 con un 8, que también es menor que el 15, por lo tanto prendemos el LED. Y si también comparamos el 15 con el 15, se vuelven a apagar porque ambos números son iguales. Para el caso de la multiplicación, se nos pide que el código a ingresar sea 1, 1, 0. En este caso, como todos los switches y el push button están abajo, quiere decir que está un 0 por 0. Para ejemplificar el caso más trivial, podemos multiplicar el 15 por el 15 y nos muestra el 225 tanto en displays como en LEDs. Si multiplicamos ahora un 1 por un 1, el resultado nos va a dar 1. Si multiplicamos un 6 por un 1, nos va a dar un 6. Pasamos a la operación del complemento a 2. Para esto trabajamos con el complemento a 2 negando el número que se va a complementar y le sumamos 1. En este caso ya están los switches de selección para la operación complemento, pero nuestro número que está entrando es 0. Cuando lo negamos nos da el número 15 y si se le suma 1 se convierte en 16. Es un 0 más un bit de overflow. Si prendemos el primer dígito tenemos el complemento a 2 de 1. Aquí lo tenemos 15. Complemento a 2 de 2 es 14, el número decimal. Complemento a 2 de 15 vemos que es 1 porque se niegan todos los bits, nos queda un 0 y se le suma el 1 y este es el 1 que nos queda. Si quisiéramos negar el número B, presionamos el mismo botón que utilizamos para la negación, para la compuerta NOT, y como todos nuestros switches están apagados, la negación de 15 es 0. Y de la misma forma, si negamos el número 15, nos da el 1. En el número B, negación de 15, 0 más 1, 1.